de su carrera, de su formación, diferentes tipos de maquinarias. Y muchas de estas son muy utilizadas, no solamente en el ámbito de las vías industriales, sino de todos. Hay muchas más en realidad, pero lo más importante, y hay que destacar siempre, y lo mismo hago con los equipos, es de qué caracteriza a una máquina dentro de lo que es este rubro de las bebidas. Y de qué depende, pues, en todo caso, la, la elección o la no elección de estas máquinas. Primero que nada, para poder escoger o no una máquina, la máquina va a ayudar a realizar una labor de una persona, va a facilitar, y por ahí va todo, por saber qué va a hacer la máquina, qué vas a comprar o para qué lo vas a comprar, qué va a hacer exactamente esta máquina. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta siempre es el proceso. Ustedes tienen en su cabecita ya por lo mínimo un proceso básico de cómo hacer, digamos, alcohol, cómo hacer cerveza o vino o una bebida gasificada o una bebida alcohólica o una bebida no alcohólica, o hasta agua de mesa. Entonces, ustedes en su cabeza tienen eso y hacen su diagrama de flujo de bloques y de repente dicen, bueno, acá necesito, no sé, pulpear, que necesito una pulpeadora. Entonces necesito cerrar la botella, necesito una cerradora. Entonces, ¿lo pueden hacer manualmente? Sí, pero la máquina entra ahí, conjuntamente con el equipo. Los dos se complementan. Entonces, esa es la primera idea que debemos tener en cuenta cuando queremos utilizar máquinas en el rubro de las bebidas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué operación vamos a hacer? ¿Se puede hacer manualmente? Probablemente. Al comienzo sí. Y después se busca un reemplazo. En el rubro de los alimentos, y está todavía al menos en los que son en los que son bebidas, está un poco más automatizada este sistema. Más que en otros, como en el tema de los cárnicos, como el tema de las conservas. Aún no están tan automatizadas, pero casi, poquito más. Y bueno, las maquinarias que nosotros vamos a ver o vamos a tener en cuenta van a depender de muchas cosas, ya sea del uso propiamente dicho, como les comentaba, dentro del rubro de los procesos productivos, como puede ser una vía industrial, o un producto cárnico, un producto lácteo, pero también estará en función pues a los diferentes procesos que se den. Uno de ellos es el transporte y recepción de alimentos. No los imagino a ustedes de repente, o quizás sí, en un primer momento, están procesando vino y lo están transportando en tinas, por ejemplo. Quizás en un primer momento, por no tener la disposición de recursos, eso es viable. Pero todo el tiempo no vas a estar haciendo esto de ahí porque involucra un tiempo que te vas a demorar, esfuerzo, costos, incluso encontrar más personas. Entonces necesitas algo con que transportar. Desde tu producto, digamos un vino, ya sea el mosto, hasta tu materia prima, tu producto terminado. Entonces, desde ese punto vamos a ver que hay las máquinas, podemos entonces clasificarlas en función al transporte y recepción de los alimentos. Y dentro de ellas hay varias.
Entonces, pero lo estamos identificando por sus funciones dentro del proceso productivo. Pero también los tenemos en función a su procesamiento. Ya está propiamente ligado esto de acá. Y es característico de cada uno. Genial. Las necesidades de las personas han suscitado a que el hombre vaya diseñando estas máquinas. Y hacer el diseño de máquinas es bonito, de verdad. Es bonito diseñarlo. Investigar, si a ustedes les gusta eso, podrían incursionar un poco en esa rama del diseño, que son los mecánicos o los técnicos en mecánica también, ellos diseñan. Entonces, es bonita esa parte, que empiezas bueno, de repente no podrás llegar a ser el próximo Iron Man o Iron Woman, pero podrás crear tus cosas a medida que tú vayas desarrollándote. Es bonita esa parte. Y bueno, entonces, y por eso es que hay varias, van a encontrar quizás en donde vayan a hacer sus prácticas, donde vayan a trabajar, encontrar equipos y maquinarias que son, como se les dice, hechizas, que son diseñadas propiamente por otras personas, no están, digamos, por una empresa, pero cumplen con el objetivo. Entonces, las maquinarias lo dividimos de esta manera. Pero también debemos de comprarlas o adquirirlas. Vale, bueno, lo corregiré después. Tenemos que comprarlas y para comprarlas tenemos que tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, su uso. El uso, si cumple o no con lo que yo voy a querer que desempeñe esta máquina. Tengo que comprarla. La otra, la contraparte podría ser la especialización de esa máquina. Y esta en este caso es útil para algo específico. Claro, mientras más específica sea una máquina, solamente se limita esa labor, pero también significa que es efectiva para ello. No sé, deciden hacer una máquina especialmente para crear, supongamos, para crear donas, no va a ser solamente, de repente si es especialista en las donas, no van a querer hacer ahí un queque porque ya está especializada. Entonces hay que considerar ese factor, si es muy especializada o muy general. Hay máquinas que son generales, pero hay máquinas que son también especializadas. El tercer factor es el factor limpieza. Sí, es muy importante, muy crucial cuando vean este tema. Especialmente en el rubro de alimentos, hay que ver la manera en la cual nosotros podemos desmontar el equipo y poder sanearlo. En este caso, ver inclusive qué detergentes podemos usar o qué detergentes no, con cuál es la frecuencia de su uso, la frecuencia de la lavada que se le dé a la máquina. Definitivamente el factor precio pues es importantísimo. De repente no tenemos un alcance para algo muy, muy sofisticado, pero hay un punto medio siempre. Y dependerá en este caso, de mis requisitos, de mi especialización, porque también mientras una máquina más específica sea, entonces tiende a costar un poco más. Y lo siguiente es algo que muchas personas no ven y es la previsión a futuro. A veces solo vemos el presente y no pensamos en el futuro, una máquina en el futuro que tanto nos va a durar, nos va a servir. Eso es importante también. El coste de mantenimiento,
porque hay máquinas que son más costosas que otras. Entonces su mantenimiento, y qué tan necesario es que le hagamos un mantenimiento. Recordemos la charla que se dio la semana pasada, me parece, de este ingeniero que mencionaba los accidentes, y de cierta manera hacer hasta un mantenimiento es muy importante para evitar esto. Pero también, no es que no nos importe el trabajador o el operario, es también para darle un mayor tiempo de vida a la máquina. La ubicación, en qué parte va a estar ubicada, si de repente es muy grande, muy pequeña, o en qué parte de la sala de procesos va a ser. Quizás cumple con los requisitos de uso, de especialización, de limpieza, de precio, pero no tenemos dónde ubicarla. ¿Qué hacemos? Entonces buscamos otra máquina porque no alcanza. Y esto se suma a las medidas de seguridad para evitar también ciertas, porque no se trata tampoco de amontonarlo. Ya veremos en sesiones más adelante que las máquinas tienen una distribución de planta que ustedes ya lo deben saber de todas maneras. eh, por temas de seguridad, pues eh, hay personas que de repente dirán, ya está bien, ¿cuál es la seguridad del espacio? Pero he visto eh, en equipos como la los autoclaves, que las personas a veces se colocan para evitarse dar toda la vuelta, pasan por atrás del autoclave, por un costado del caldero que no se debe pasar también. Y he visto así. Entonces, una ubicación y una correcta señalización evita que a veces las personas puedan pasar por ahí. Y eso no sucede, sí. Dentro de la industria de los alimentos, y especialmente en la que hay muchas personas involucradas en el proceso, es un factor que no es tan controlable. Entonces, no es extraño. Y bueno, vamos a ver algunos, algunos pequeños y conocidos por ustedes, quién sabe. Este material también se los voy a dejar. Acá ustedes pueden revisar los videos. Yo no lo voy a revisar, así que ustedes lo revisarán para mayor detalle. Solamente les dejaré así, les comentaré algunas cositas también. Es importante que sepan. Las fajas, o también llamadas bandejas o bandas, van a transportar, en este caso, de un lugar a otro, de un punto a otro. ¿Y qué utilizan para ello? Bueno, algo que ustedes también ya no les debe ser un término atípico, es tener dos poleas, ¿verdad? A los poleas también a veces se les denomina tambores. Entonces, dos poleas en cada extremo y por ellos pasa una banda. Pero solamente quedan ahí, no, tiene que haber algo que les dé movimiento. Y eso que les va a dar el movimiento es el motor. Entonces, ya está. Pues van dos poleas, y a veces una tercera también para hacer una tensión, el motor, y empieza a moverse la banda. Bien, y la banda o la faja transportadora puede ser utilizada para transportar, digamos, una materia prima, o para clasificar también o operar también. Los que han trabajado en línea, por eso se llama en línea, la línea está ahí, está moviéndose y ustedes están ahí trabajando de una manera, sacando, pesando. Ayuda. Hay diferentes tipos de bandas, pero generalmente, nuevamente, para utilizar una banda dentro del proceso alimentario, tiene que ser de un material que sea inerte con el alimento.
Acá aplica también, obviamente, no hay unas bandas de madera, pero a veces evita utilizar ese material. Sin embargo, he visto, y más adelante veremos algunos que tienen este material de madera, pero en fin, pero no de bandas. Y las características que tiene la propia banda también ayuda a veces a que el producto no se mueva por la inercia. Es decir, si el producto está acá encima, la banda tiene que ayudar a que se mantenga acá. Imagínense que se esté transportando hacia arriba, que se cayera el producto. No, pues hay que evitar todo eso. Hay algunas separaciones, sí, pero la elección de la banda va a estar en función al proceso. Existen lisas, rugosas, de un material que sea como el PVC o el PU. Hay diferentes, pero todas funcionan con un motor, ya sea eléctrico, generalmente es eléctrico. Y de esta forma transportan, ya sea un producto terminado, un producto intermedio, materia prima, lo van a hacer. Algo que es importante y que considero que deben tener en cuenta siempre es, a ver, un momentito, página, aquí está. Les he juntado acá algunas fichas. Miren estas fichas de fajas. Aquí está su potencia en kilowatts. Esto ya no debe ser ajeno, pero ¿cómo calculo esto? Bueno, los kilowatts los tienen que convertir a watts. Lo dividen entre 1000, perdón, no multipliquen, por 1000 y agarran su recibo telefónico y ahí indica cuántos watts por sol y ahí estiman cuánto les cuesta. Entonces, eso también me refería a lo que indicaba en el ítem de precio. Pues miren ahí. Y generalmente lo van a encontrar a veces con HP y pueden ustedes darse cuenta de una relación de cuánta potencia puede tener y cuánto me va a costar. Definitivamente, si consume más electricidad, pues este va a ser más carito. Pero frente a eso también tenemos su productividad, como indica, su vida útil y cuánto puede soportar de peso. Todo esto va a estar en función también a mi tamaño de planta. Y bueno, el precio está baratito. Creo que si hacemos una chanchita todo, podemos comprar, no sé, un engranaje o dos, o a la justa es el motor. Entonces, de igual manera, utilizan otro tipo en este caso, otro tipo de motor. Tenemos que ver que esté en función a nuestra necesidad. Esto no es por las puras. Ya les digo, esto tienen que siempre revisar. Así es, cuando escojan algo, cuando veamos más adelante la parte de diseño de planta, veremos a ver qué criterio tienen en cuenta para escoger esto. Así es. No vaya a ser que escojan algo que tenga un volumen muy grande para que su producción sea algo pequeño, saldría muy caro. Además, acá también ven el precio también. Cuando ustedes han elaborado sus proyectos, han tenido que ver también el tema de costos. Entonces, eh, hay que ver siempre lo que no nos cueste mucho, pero tampoco que no nos sirva. Por eso esto es un análisis minucioso.
Quieras o no, la diferencia, miren, entre esto y esto, sí es bastante. Bueno, algunos ejemplos de unas fajas transportadoras. Y el tornillo sin fin, algo que ya hemos visto en clases anteriores, es usado para transportar. Puede ir de forma horizontal, diagonal también. Empuja a través de un movimiento con esta hélice. El tornillo sin fin es utilizado en la industria de los alimentos y en este caso, por ejemplo, en las uvas, para hacer algún vino, va a empujarlo. También cuenta con un motor, porque estos se mueven. A veces también se puede mover de forma mecánica, claro, si te pones ahí conectas a una bicicleta, posiblemente, pero para eso está el motor. Entonces, acá hay un ejemplo de un tornillo sin fin, acá hay otro, aquí está con su motor, y definitivamente, vamos a verlo acá también. A diferencia de las bandas, vamos a llamarlo que el tornillo sin fin es un poco más fuerte. Por eso necesita más potencia. Y también está un poco más caro. Así es. Y para transportar también utilizamos las bombas. Como les comentaba al comienzo, no se espera siempre utilizar un balde, sino una bomba, porque es más seguro, más rápido. Claro que va conectada a una serie de tubos para poder empujar el líquido. Ahora, la elección de la bomba depende también de la potencia de la misma, de lo que se está tratando de desplazar. Y también hay que tener en cuenta de que en este caso la viscosidad del líquido va a repercutir en la potencia de la bomba, porque no es lo mismo bombear algo más espeso que algo más fluido. En ese aspecto, tenemos que tener en cuenta de que los líquidos los fluidos, perdón, se van a clasificar de dos maneras. Unos que son los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Entonces, los fluidos newtonianos son en este caso, por ejemplo, el agua y algunos que están, algunas sustancias que están suspendidas dentro del agua, el vino. Los fluidos no newtonianos tienen una viscosidad que va a variar, que varía, son más espesos. Entonces, por ejemplo, los jarabes. Entonces, en función a ellos se escoge una bomba. Comentaba al comienzo de una clase que para llevar parece que de operaciones unitarias, para llevar el punto A al punto B, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes que el líquido por medio camino no se va a quedar, no se va a poner más espeso? Y todo eso de ahí en función a eso, tiene que escoger la bomba. Inclusive, no puedes garantizar que tu líquido, sencillamente porque le empujas con una bomba, se va a quedar así suavecito. Va a desplazarse suave. Puede ser como el caudal de un río, ¿sí? Pero dirás, está todo en el tubo, o está ahí en el transporte, bueno, en un tubo, generalmente con una manguera. Sí, pero también puede haber desgaste de la manguera. Puede ser que por la presión hasta reviente. ¿Cómo sabes esto? Entonces tienes que comprar una bomba especialmente para tu producto. Dices, mire, ¿sabes qué? Yo quiero transportar, no sé, jarabe.
necesitas esta bomba para especialmente para fluidos que son viscosos y por lo tanto necesitará una mayor potencia, pues. Así es. Otros que utilizamos son una despalilladoras y las estrujadoras la parte de lo que es el proceso de las uvas. Si bien se puede hacer manual, procesos del vino. Lo que se hacía antes, ¿verdad? Las personas lo colocaban las uvas en una tina y los empezaban a aplastar con sus pies. Definitivamente la gente pues aplicaba las BPM, pues, y por eso se lavaba los pies antes de chancarlas, ¿verdad? O sea, sí, era algo lógico, pero estamos hablando de hace un siglo atrás. Uy, la gente cumplía las BPM, sí, sí, se limpiaba los pies, bacán, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Entonces, bueno, ya de por sí dentro de la uva se encuentra la levadura también, las personas lo transportaban a la hora que lo chancaban. Pero entonces, para evitarnos la fatiga de estar chancando con los pies, aunque no sé, dicen algunos que es relajante, ¿ah? Yo personalmente no le encuentro relajante a aplastar uvas, no sé, pero bueno, la gente lo hacía así, se unía en una comunidad, lo aplastaba. Entonces, para evitar eso, se utiliza esta máquina. Entra por un lado las uvas y ya te va separando las pepas y todo lo que no debería entrar, lo que solo quedaría solamente la parte pulposa a veces. Y ya hasta el líquido ya te queda. Y es por eso que ayuda bastante. Ahora, esto generalmente es para uvas, pero también puede darse para otro tipo de bayas, puede ser para arándanos, para separarlos. Entonces es especializado, especialista para algo. Y acá hay unos equipos. Claro que, a veces ya se encuentran unas despalilladoras que solamente hacen esta función de despalillar, pero también hay unas que son estrujadoras aparte. Normalmente uno va a encontrar esta máquina que haga las dos cosas. Y una prensa de mosto. Finalmente, para poder, en este caso, eh, extraer más el mosto, se utiliza una prensa que utiliza pues la presión va aplastando, haciendo de que en este caso, aplicando una pequeña fuerza, es como una especie de palanca. Va a extraer más el jugo de lo que quede. Entonces, claro, hay prensas que son hidráulicas, funcionan, pero también hay manuales. Y a esto me refería con que en algunos lugares aún más rústicos y no tan rústicos todavía utilizan la madera. Sí, en fin, sin comentarios. Hay gente que todavía lo sigue usando. Y el molino. El molino de toda la vida se utiliza el molino de rodillos, también puede ser de discos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, la cerveza, queremos moler la malta. Entonces, esto va rodando y va, en este caso, nos va moliendo para llegar al siguiente proceso. Entonces, a medida que nosotros necesitemos o querramos cubrir alguna operación de manera más rápida, vamos a recurrir a la elección de una máquina. Eso es básicamente lo que tenemos que saber sobre las máquinas. Y afortunadamente, las fichas de las máquinas están a disposición de todos nosotros para poder identificar cuál es.
Esto obviamente lo hacen personas que son especialistas de diferentes ámbitos, técnicos, profesionales, pero especialistas en este diseño. Como le voy a decir, es bonita esta parte. A los que les gusta diseñar, los que son buenos en esto, les gusta cranear esto, si quisieran, podrían incursionar en ese ámbito. Es bonito. Muy bien. Acá van a ver un video y van a identificar las máquinas que se encuentren presentes en él. Tienen que hacer clic en este link para poder acceder a ellos. Ya. Lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer después, no hay problema. Pueden hacerlo. Y bueno, dudas o preguntas. ¿Está todo claro?